Bueno, vamos a tener aquí don José María Gaitán, que es sacerdote carmelita descalzo, y una breve nota biográfica nos la va a dar nuestro compañero Juan Antonio Candel, que es conocido suyo desde hace tiempo. Buenos días a todos, hermanos adoradores y reverendos conciliarios. Bienvenidos todos. Vamos a tener el gusto de escuchar dentro de un momento a don José Gaitán, pero antes yo tengo que dar una pinceladita. Pensar que todos nosotros estamos buscando la manera de que el mundo se arregle, de que nosotros nos arreglemos. Y entonces hacemos un ruego al Señor. Estamos pidiendo y pidiendo con insistencia. Y tanto insistimos que al final, después de una manifestación de truenos, relámpagos y todo eso, estilo Moisés, se oye una voz que dice: comodidad. Nosotros nos quedamos pensando, ¿qué tendrá que ver comodidad con arreglar el mundo? ¿Vosotros os lo imagináis? Se quedan pensando, oran otra vez, siguen pidiendo y le dice: Señor, somos duros de cerviz, explícanos qué quieres decirnos. Y ya, a fuerza de insistir, el Señor le dice: como di, dad. Como yo me di, con todo interés, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada de vosotros, sabiendo que me ibais a traicionar, dad vosotros y todo se arreglará. Eso lo utiliza Santa Teresa con sus monjitas. Y le dice con mucha frecuencia: vuelvo a decir que está el todo o gran parte en perder el cuidado de nosotras mismas, es decir, de nuestra comodidad. Cambió Santa Teresa el comodidad o la comodidad por el comodidad. Nos acompaña don José Damián Gaitán de Rojas, que es carmelita descalzo, está en la Plaza de España, en la parroquia. Nos conocimos hace un buen número de años en el desierto de Las Palmas, que fue a dar unos cursos durante 4 años en el verano, y allí tuvimos la ocasión de escucharlo. Ahora tendréis vosotros también la ocasión de gozar de su palabra. Diciendo algo de su vida, es licenciado en Teología por el Teresianum de Roma, que es el centro de estudios de los teresianos, con una tesina sobre la oración cristiana, dirigida por el profesor Jesús Castellano Cerveza, que a algunos les sonará porque era muy cercano a San Juan Pablo II. Estuvo de ayudante con él muchas veces. Después hizo un bienio de especialización teológica espiritual también allí en Roma. Es doctor en teología con especialización en teología espiritual por el Teresianum, siempre allí, con una tesis sobre San Juan de la Cruz, ascesis y comunión con Dios. Después se escribió en un libro, se pasó a un libro que se llama Negación y plenitud de San Juan de la Cruz. El que le acompañó en esta tesina fue don Federico Ruiz Salvador, un carmelita también de gran prestigio, y que ahora está el pobre un poquito mal, ya por la edad. Es profesor o ha sido profesor antes y ahora actualmente de Teología e Historia de la Espiritualidad en diferentes centros académicos de Madrid, en Salamanca.
Desde el 1990, profesor en esta materia en la Facultad de Teología en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid y en el Instituto de Ciencias Religiosas. Ha impartido en estos mismos centros y en otros muchos sitios de España seminarios y cursos sobre la vida consagrada, acompañamiento espiritual, el año litúrgico, sobre figuras de la espiritualidad carmelitana, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad, Teresa de los Andes, Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Dentro del campo de espiritualidad, especialista sobre todo en San Juan de la Cruz, sobre sus escritos y la espiritualidad que ha impartido en diversos lugares, conferencias y numerosos cursos. Eso ha sido colaborador de la revista de espiritualidad, de la que fue su director, con publicaciones también en otras obras en colaboración y revistas de teología, catequesis, vida consagrada y espiritualidad. Aquí tenéis a don José Gaitán, carmelita descalzo. Muy bien. Pues gracias a Juan Antonio por la presentación. Bien, pues me pidieron ahora un mes o así que diera una charla sobre Santa Teresa. Entonces, para esta reunión vuestra, y la verdad es que sobre Santa Teresa, la Eucaristía, y pues yo me decía, ¿no? Pues realmente la adoración nocturna habrá oído muchas veces hablar de Santa Teresa y de la Eucaristía, digo yo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay como una oportunidad nueva, dado este centenario, quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. A veces nosotros decimos, ¿no? Pues quinto centenario significa que en este momento tendría 500 años, ¿eh? Así que parecen pocos, pero son también muchos, ¿no? Tener 500 años. Pero bueno, es una oportunidad de este año jubilar, de los 500 años, este jubileo que acabamos de empezar, aunque la fecha exacta, el jubileo ha empezado el 15 de octubre y acabará el 15 de octubre próximo, aunque la fecha exacta del nacimiento de Santa Teresa, pues es, cuando se cumplen los 500 años, es el día 28 de marzo. 28 de marzo. Hay una realidad que me parece importante, que es que el Papa ha querido que sea año jubilar en toda España, y que por lo tanto en todas las diócesis se celebre este año de Santa Teresa, y hay algunas, cada diócesis determine los templos jubilares, y para poder, pues eso, ¿no? Ganar el jubileo de este año teresiano, como un camino de santidad para todos, ¿no? Estemos donde estemos, no hace falta peregrinar a Ávila o peregrinar a Alba, sino pues que sea un año jubilar para todos, ¿no? Hablando de la Eucaristía, pues hay que decir que ciertamente Santa Teresa nunca escribió ningún libro sobre la Eucaristía, aunque toda su experiencia espiritual y sus escritos están muy permeados de la realidad de la Eucaristía. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, y sobre esto, bueno, ahora diré alguna cosa más, ¿no? Quizá por eso, porque Santa Teresa no escribió ningún tratado sobre la Eucaristía, pues no es que tampoco haya muchas publicaciones sobre Santa Teresa y la Eucaristía, ¿no? Porque lo que ella dice está muy repartido sobre la Eucaristía, está muy repartido acá y allá, ¿no? Y de alguna manera, en sus escritos, y de alguna manera, pues, tiene como unas cuantas intuiciones fundamentales que va repitiendo un poco acá y allá en sus obras, ¿no?
ciertamente ella se sitúa en un siglo polémico sobre la Eucaristía. O sea, ella vive en el siglo XVI y en el siglo XVI, desde el principio del siglo, hay un problema bastante grave, que es el que nace de la Reforma Protestante. Cuando la Reforma Protestante nace, una de las cosas que toca es precisamente el sacramento de la Eucaristía. La presencia real de Cristo en la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, es una de las cosas que toca y que sigue siendo realidad en las comunidades cristianas protestantes, del ámbito protestante. Es así, ¿no? Alguna comunidad del mundo protestante afirma su fe en la Eucaristía, del ámbito protestante, sobre todo del ámbito anglicano, ¿no? Yo siempre me acuerdo que una vez, hace ya muchos años, entré en una iglesia anglicana en Inglaterra y ponía un cartel en la puerta: nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por favor mantenga respeto a en este templo y a este misterio de la presencia de Cristo, ¿no? Y bueno, pues yo entré en aquella iglesia protestante anglicana y ahí tenían su capillita de Jesús Eucaristía. Claro, uno dice, realmente ahí ya hay otros problemas, realmente si Cristo Eucarístico podía estar presente allí, toda la realidad del sacerdocio en el mundo anglicano, etcétera, pero esos serían otros problemas. Pero lo cierto es que ellos manifestaban su fe en esa presencia como algo que daba sentido al templo. Entonces, esto es un problema que en el siglo XVI será muy vivo y se ve también como muy vivo en los escritos de Santa Teresa. De hecho, a veces habla de este tema de los luteranos y del deseo de que haya iglesias donde Cristo Eucaristía esté presente. Esto es algo que sí aparece muy claramente en Santa Teresa, porque claro, en ella resuenan las realidades de su época. El Concilio de Trento, también en su época, reafirmó la doctrina de la Iglesia, la que nosotros tenemos, sobre todo en dos decretos, uno en el año 1551, y luego otro decreto en 1562. Uno dice, ¿estos documentos de la Iglesia en aquel momento influyeron en ella? Yo creo que no. Porque todas sus experiencias, o sea, más el ambiente y los problemas que había que exactamente los documentos del Concilio de Trento, ¿no? Y muchas de sus experiencias eucarísticas son anteriores incluso a estos documentos del Concilio de Trento, ¿no? Por otra parte, junto con el marco de la doctrina eucarística de Santa Teresa está condicionada también por otra cosa, que es pues toda la devoción eucarística tal cual van haciendo, sobre todo en el medioevo. También por problemas parecidos a los del mundo protestante, es decir, el siglo XII, XIII, hay unas polémicas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cómo es esa presencia, cómo no es, etcétera. Y esto va haciendo que la Iglesia vaya subrayando no solo la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino también las manifestaciones así llamadas eucarísticas. Y de hecho, la fiesta del Corpus, etcétera, pues viene del siglo XIII, ¿no? O sea, las manifestaciones eucarísticas, las formas externas de manifestar la propia fe en la Eucaristía, ¿no? Las manifestaciones exteriores con sus valores y sus límites, porque esto, lo del medioevo y lo del siglo XVI repercute en Santa Teresa
con una teología que sobre la Eucaristía que para nosotros hoy día pues a lo mejor es un poco limitada y un poco deficiente para lo que es el desarrollo de nuestra reflexión hoy día, ¿no? Pero, por ejemplo, cierta separación entre misa y comunión. Bueno, nosotros a lo mejor lo hemos hasta vivido, diríamos, por la edad que tenemos, ¿no? Cierta separación entre misa y comunión, pues eso era muy del siglo XVI y casi hasta del siglo XX, y eso aparece a veces en los escritos de Santa Teresa, ¿no? O, por ejemplo, la insistencia, yo hablaré un poquito de algún texto de estos, la insistencia en el sentido sacrificial o sacrificial de la Eucaristía, ¿no? Una insistencia en el sacrificio de Cristo que se inmola por nosotros, etcétera. Bueno, luego diré alguna palabrita más, ¿no? Junto con el hecho de la afirmación de la presencia real de Cristo fuera de la celebración de la Eucaristía, porque había algunos que decían, bueno, Cristo está presente mientras se celebra la Eucaristía o la misa, pero no, cuando se acaba, pues se acaba todo y se acabó, ¿no? Teresa insiste en esa presencia dentro y fuera de la celebración, ¿no? Eran problemas que estaban muy presentes en su época y ella pues toma partido por algunas de estas cosas porque no es un tomar partido puramente intelectual, es algo fundamental en su vida, ¿no? Y esto pues también creo que nos ayuda a ver a una Teresa de Jesús muy llena de este misterio de la Eucaristía, ¿no? En su vida. ¿Cómo fue en la práctica la relación de Teresa con la Eucaristía? En la práctica, no solamente a las problemáticas, sobre las que luego volveré, se supone, ¿no?, que Santa Teresa, pues alguna vez comulgaría la primera vez, ¿no? Pero no hay, o sea, toda esta cuestión de las primeras comuniones, etcétera, pues eso es algo que nosotros hemos puesto muy de relieve, etcétera, pero que quizá en otras épocas eso no existía, ¿no? San Pío X insistió la primera comunión en los niños, adelantar la etapa de la primera comunión, a lo mejor antes era a los 12, 13 años y él ya con el uso de razón pues puso la primera comunión, pero esto, incluso yo me acuerdo cuando yo hice la primera comunión, pues sí, yo la celebré, etcétera, y luego en mi casa, pues con unos amiguitos ahí, pues se celebró un poquito y poco más, ¿no? Como ahora que parece casi que hay que hacer un desembolso tremendo, ¿no? Aunque sin embargo, pues yo sí tengo que decir, ¿no?, que para mí fue una experiencia fundamental en mi vida, ¿no?, el momento de la primera comunión, ¿no? Otros santos, por ejemplo Teresa del Niño Jesús, habla de lo importante que fue su preparación para la primera comunión, ¿no? Pero es algo que en el siglo XVI pues quizá no se le daba tanta importancia, ¿no? No digamos en otros mundos, la tradición de la Iglesia ortodoxa, donde el bautismo, la comunión y la confirmación se da todo junto al niño que se le bautiza, pues quiero decir que a veces nosotros damos importancia a determinadas celebraciones que en otras épocas pues no se daba tanta importancia, y no es que no se creyera en la Eucaristía, pero era diferente. Entonces, sin embargo, hay que pensar que Santa Teresa habla de cómo su familia le introdujo en la vida de piedad, en la oración, en la devoción a la Virgen, etcétera, ¿no? Nada habla de la Eucaristía, ¿no? En su autobiografía, las primeras referencias que aparece a cosa de misas es cuando se pone enferma, con 20 y algo de años, se pone enferma, y entonces, pues desesperados, su padre sobre todo, ya era monja en ese momento, pues su padre le lleva a una curandera en Becedas, pueblo de Ávila, y allí pues había un sacerdote en ese pueblo, un sacerdote no muy allá, y entonces
que tenía una relación con una mujer del pueblo, etcétera, ¿no? Y ahí ella tiene como unas primeras experiencias respecto de la Eucaristía, porque dice que cuando ella iba a misa y comulgaba, alguna vez vio a ese sacerdote como rodeado de demonios, ¿no? Pero empieza como toda una teología suya, ¿no? Esta reflexión sobre la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía como esa presencia de Cristo, que a pesar de que el sacerdote pueda ser indigno, etcétera, es una presencia, como dirá el Concilio de Trento después, ¿no? Es opere operato, ¿no? O sea, por las palabras y la memoria de Cristo, las palabras dichas, aunque el sacerdote no sea santo, ahí está la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y es como una primera experiencia de ella, que es muy importante, que influirá después en otras. Después de esta experiencia de la enfermedad, ella, con las curanderas, la curandera esa, en vez de curarla, al final le dio un colapso y estuvo prácticamente como muerta casi 3 días. Es muy curioso que ella dice que ya le dijeron las misas y todo en algunos sitios, ¿no? Pues ya de difuntos, y que es cuando se despertó, pues tenía hasta cera en los ojos, dice ella, ¿no? La cera en los ojos era para pegar los ojos, ¿no? Para pegar y ya que no se abrieran más, ¿no? Pero ella, cuando empezó a sentirse mal, afirma que ella pidió confesar y comulgar. Y su padre, como nos suele pasar hoy día también, no estás tan mala, no estás tan enferma como para confesar y comulgar, no estás para morirte. Entonces su padre no quiso que se confesara ni comulgara, ¿no? La experiencia también de los santos, sin embargo, dice que cuando volvió del coma aquel, pues de nuevo volvió a pedir confesar y comulgar, y ya su padre arrepentidísimo de no haberlo hecho antes. Entonces para ella, ahí también fue con 20 y pocos años, claro, fue una experiencia humana de la enfermedad, y en la enfermedad como el deseo de sentir la fuerza de la confesión y la comunión. Esa es como el primer momento que aparece en ella la importancia de la comunión en su vida, ¿no? En ese momento de su vida. Después, años más tarde, muerto su padre, ella no tenía todavía 30 años, pues ella quiso volver otra vez, era monja, ¿no? Pero tenéis que pensar que la práctica de la comunión era diferente de la práctica de la misa. Como carmelita, todos los días tenían misa comunitaria, ¿no? Pero la comunión era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Entonces ella dice que después de la muerte de su padre sintió otro acontecimiento humano, sintió la necesidad de tomarse más en serio a Dios, a pesar de que ya era monja, ¿no? Y entonces empezó a confesar de nuevo, confesión y comunión, con un dominico que le hizo confesarse con más frecuencia y comulgar cada 15 días. ¿Qué cosa más? Comulgar cada 15 días. Y eso era como una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Nosotros podemos ver cómo en las constituciones del monasterio de la Encarnación, regulando las prácticas religiosas, dice: comulgarán regularmente, o sea, comulgarán regularmente, y uno dice regularmente será todos los días, no, comulgarán regularmente en la primera doménica o domínica de Adviento, y en la Natividad de nuestro Señor, y en la primera domínica de Cuaresma, y en el jueves de la Cena, y en el día de Pascua siguiente, y en el día de la Ascensión, y en la Pascua del Espíritu Santo,
y en el día del Corpus Christi, y en la fiesta de todos los santos, y en las fiestas de Nuestra Señora, y en el día que reciben el hábito, y en el día en que hacen profesión. Por tanto, se supone que Santa Teresa, el día que recibió el hábito y que hizo profesión, también comulgaría. Pero si nuestro Señor tiene devoción al convento o a la mayor parte, de querer comulgar más a menudo, poderlo hacer de consejo del confesor y con licencia de la priora. Claro, si la Iglesia mandaba a comulgar una vez al año, pues las monjas comulgaban al menos oficialmente unas 7, 8, 10, 12 veces al año, ¿no? Y parecía pues una cosa, pues iban a misa todos los días. La separación entre misa y comunión, y sin embargo para ella es muy importante la comunión. De hecho, ella comulgaba prácticamente todos los días, comulgaba prácticamente todos los días, lo cual era una excepción, pero ella comulgaba prácticamente todos los días, ¿no? Por lo tanto, es un sentir la importancia de la Eucaristía para su vida, ¿no? Pero empezó, el confesor le dijo cada 15 días, ¿no? También aquí hay que tener en cuenta, en el libro de las fundaciones, pues Santa Teresa pone en guardia contra ciertos abusos respecto de la Eucaristía, ¿no? Entonces, había algunas monjas que les parecía que si no comulgaban todos los días, no varias veces al día, sino todos los días, que se iban a morir. Porque, claro, había mucho fetichismo también, ¿no? Todavía me acuerdo una vez que vino una persona a confesarse y tal, estaba en un sanatorio psiquiátrico y me decía, pero es que me ha dicho, aquí como una especie de bruja también y curandera, que si comulgo 3 veces al día, entonces me curaré de este mal mío psíquico que tengo, ¿no? Y yo le dije, mire, el Señor nos cura con 1 vez al día, ya nos cura, ¿no? Y Santa Teresa habla de la Eucaristía como que te cura también físicamente, ¿no? Dirá, en el camino de perfección, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? O sea, ella siente que es fuente de curación física y psíquica, espiritual, interior, ¿no? Por eso la relación de ella con la Eucaristía, pues en contra de lo que era el ambiente, en ese sentido era como muy avanzada, pero no solamente la adoración eucarística, no solamente, que también, no solamente la participación en la misa, que también, sino la comunión, ¿no? La comunión. De hecho, ella, pues con esta sensibilidad, pues en sus constituciones para el convento de San José, pues pone más días para comulgar, ¿no? No tantos, pero para aquel tiempo era. Y entonces dice, bueno, les dice que todos los días vayan a misa, le dice a las monjas, y las que comulgaren se queden un poco más en el coro. O sea, que ahí se veía que algunas comulgarían todos los días, o parte de todos los días, y otras no. O sea, oír la misa y basta, ¿no? Y entonces ella dice, por ejemplo, días que se ha de recibir al Señor. Y entonces ya dice, la comunión será todos los domingos. O sea, ella ya pone todos los domingos comulgar, ¿no? Y todos los domingos y días de fiesta y días de nuestro Señor y de Nuestra Señora y de nuestro Padre San Alberto y de San José y los demás días que al confesor le pareciere conforme a la devoción y el espíritu de las hermanas, con licencia de la Madre Priora. También se comulgará el día de la advocación de la casa, o sea, al menos los domingos y los días festivos, ¿no? Y después otras fiestas más importantes, ¿no? Hay que pensar que esto, por ejemplo, nosotros decimos, en el caso de Santa Teresita, en el convento de Lisieux tampoco comulgaban todos los días. Era la priora la que daba licencia para que se pudiera comulgar más días o menos días, ¿no? De ahí también la importancia de lo que Santa Teresa habla también, de lo que se llama la comunión, se llamaba y hoy día prácticamente se ha olvidado, de la comunión espiritual, ¿no? La importancia de vivir esta comunión, de este Cristo que entra en mi vida, ¿no?
no solamente es adoración, sino comunión, ¿no? O sea, que Cristo tiene que entrar en mi vida, ¿no? Y transformar mi vida, ¿no? Entonces ahí la importancia. Bueno, hemos dado estas pinceladas así un poco fundamentales, diríamos. Sería muy importante hablar ahora de algunos datos sobre las etapas de vida de Santa Teresa, pero como el tiempo corre lo voy a dejar, ¿no? Y como os decía antes, la Eucaristía juega un papel muy importante en el proceso de conversión de Santa Teresa, ¿no? La conversión más definitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un texto muy interesante, porque Santa Teresa nosotros decimos que es maestra de oración, pero ella nos dice las dificultades que tenía para orar. ¿Y de dónde le venían las dificultades para orar? No para rezar, sino para orar, una oración más silenciosa, ¿no? ¿De dónde le venían las dificultades para orar? Y aquí creo que hay un texto que nos puede ayudar, y a vosotros también, lo que es vuestra actividad, esa oración de adoración, ¿no? Ante el Santísimo, ¿no? ¿De dónde le venían las dificultades para orar? Le venían porque, según los métodos de oración que existían entonces, tenía que ser algo muy parecido a lo que a veces hoy día hay en los métodos de oración, ¿no? De quedarse como en el vacío delante de Dios, ¿no? Y que el Señor me inspire, dice. O una oración muy reflexiva, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto, etcétera, ¿no? Y dice ella, y tenía que ser con un libro, pero el libro había que dejarle y después ya meditar, reflexionar sobre lo que uno había leído, etcétera, ¿no? Todavía me acuerdo, en este sentido, una vez, un Jueves Santo, en un pueblo de una diócesis de España, que el sacerdote dice, bueno, y ahora, después, vamos a tener, por la noche del Jueves Santo, vamos a tener una hora santa. Y usted tiene que hablar en la hora santa. Digo, ¿y qué tengo yo que hablar? ¿Toda la hora? Y dice, no, usted no se preocupe, usted hable lo que le parezca y el resto de la hora santa, ya tengo yo aquí un libro que leo y leo y leo y leo y toda la hora se pasó leyendo para llenar la hora santa, ¿no? Para llenar la hora santa, la hora de adoración, ¿no? Dice, ¿por qué un año? Dice, un año lo reduje a 20 minutos y dijeron que eso no era ni hora santa ni era nada, ¿no? Así que usted hable lo que le parezca y después ya, y así se pasó todo el tiempo leyendo. Entonces, en el siglo XVI, Santa Teresa dice, claro, orar, ¿qué significaba orar? Dice, yo no sabía orar sin un libro delante. Yo no era capaz de orar sin un libro delante, pero decían, no, el libro hay que dejarlo. Y entonces ella dice que solo sabía orar, en especial cuando comulgaba, que como sabía que estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies, pareciéndome que no eran de desechar mis lágrimas. Y no sabía lo que decía, que harto hacía quien por sí me las consentía derramar, pues tan presto se me olvidaba aquel sentimiento. Y entonces dice que se encomendaba a María Magdalena y le parecía que era como la Magdalena deseando convertirse a Cristo, ¿no? O sea, la Eucaristía, por lo tanto, tiene en ella, sobre todo, como una función en un primer momento, ¿no? De este deseo de Cristo, ¿no? Personal, la necesidad de ella, de un deseo de estar con Cristo, delante de Cristo, en ese Cristo que entra dentro de mí, ¿no? La Eucaristía, el comulgar, como un momento de comunión con aquel que nos ama, ¿no? Con aquel que nos ama, ¿no? Entonces, este texto me parece muy importante. Y después también no será la primera vez que ella tiene como estas gracias especiales en el momento de la comunión, ¿no? Es muy curioso, la fundación del convento de San José, ella dice que un día después de comulgar sintió que el Señor le decía, esto es lo que yo quiero, ¿no? Pero no es la única vez.
Muchas veces, también incluso para escribir los libros, después, ella dice, muchas veces yo me encontraba que no sabía cómo explicar determinadas cosas. Y después de comulgar, el Señor me daba la luz para decir lo que tenía que decir. Por lo tanto, también no solamente hacia adentro ella y su conversión, sino también hacia afuera, ¿no? La importancia de Cristo en mi vida, ¿no? De Cristo que entra en mi vida a través de la Eucaristía, ¿no? Para saber lo que Dios quiere de mí, para tener las palabras exactas para poder dar a los demás, etc., ¿no? Esto también muy importante en Santa Teresa, ¿no? Hay también otro hecho muy importante, voy pasando así algunas cosas por encima, que es la fundación del convento de Medina del Campo, ¿no? La fundación del convento de Medina del Campo casi podríamos decir que es como la puesta en marcha por parte de Santa Teresa de los adoradores del Santísimo expuesto, ¿no? Porque es muy curioso que ella va a Medina del Campo a fundar su segundo convento. Entonces encuentra que, claro, Santa Teresa fundaba donde podía, ¿no? Fundaba donde podía. Y le dijeron que había una casa donde podía fundar ese convento. Y como llegaron de noche, pues no vio bien la casa. Pero, dos cosas. Una, que va mucho con la piedad. Ella vio que las paredes no estaban muy allá. Entonces dijo, bueno, pero vamos a tener que celebrar la Eucaristía aquí mañana, ¿no? Entonces pidió unos tapices, unas colgaduras, unas telas para adornar un poquito las paredes, ¿no? Y después, pues al día siguiente celebraron la misa. También muy curioso, como eran monjas de clausura, dice, nosotras veíamos la misa por una puerta. O sea, también tenemos que pensar la sensibilidad de lo que es la celebración de la Eucaristía, ¿no? Así como una puerta entreabierta veíamos la misa que se celebraba en el patio. Pero cuando después de celebrar la misa el sacerdote se marchó y yo fui a esa especie de patio que nos hacía de iglesia, se me cayó el alma a los pies. Primero, dice, porque me parecía que Cristo estaba como en la calle, que estaba como en la calle. Y dice, y con el miedo que tenía yo de los desmanes de los luteranos, entonces, ¿cómo íbamos a dejar ahí Cristo, la reserva de Cristo Eucaristía, allí sin más? Dice, me pasaba el día mirando a ver que no pasara nada. Y contacté con algunos caballeros, dice ella, para que hicieran guardia, para que la Eucaristía estuviera ahí de una forma digna. Pero dice que con el ánimo que tenía ella de que hubiera una iglesia donde estuviera Jesús y Eucaristía, pues eso le quitaba todos los miedos. Una iglesia más donde esté Jesús y Eucaristía, ¿no? Y esto es algo que en las fundaciones a ella le anima muchísimo, ¿no? Una iglesia más donde esté presente Jesús y Eucaristía. Por lo tanto, también la iglesia como lugar donde está presente Jesús y Eucaristía, ¿no? Claro que Jesús está presente en todos los lados, ¿no? Pero no cabe duda que la iglesia donde Cristo está presente, esto es muy importante, ¿no? Y yo os puedo decir que quizá como hijo de Santa Teresa, cuando voy de un lado para otro, ¿no? Me gusta, quiero decir, a una ciudad o otra, ¿no? Me gusta encontrar a una iglesia, ¿no? Y decirle, Jesús, qué bien, ¿no? También tú estás aquí. Yo estoy aquí en esta ciudad o en esta otra y también aquí te puedo encontrar, ¿no? También estás aquí, ¿no? Qué bien, no estoy solo, ¿no? Estoy contigo, ¿no? Y en el fondo esto era algo que Teresa lo tenía también, ¿no? Este deseo de que estuviera presente en tantos otros sitios, dado que los luteranos quitan esta presencia de Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces nosotros pongamos esta presencia en muchos sitios, ¿no? Y bueno, hay un texto, que este sí que le quiero leer, que
que ella dice en el libro de las fundaciones: a lo que ahora me acuerdo, nunca dejé fundación por miedo del trabajo, aunque los caminos, en especial largos, sentía gran contradicción. Mas en comenzándolos a andar me parecía poco, viendo en servicio de quién se hacían y considerando que en aquella casa se había de alabar al Señor y haber Santísimo Sacramento. Por eso yo pienso a veces, ¿no?, los monasterios contemplativos, sobre todo los de carmelitas, que están las iglesias cerradas, es una cosa que no... Claro que dicen, claro, los ladrones, pues habrá que poner ahí, como hizo Santa Teresa, la adoración nocturna o alguna otra cosa, ¿no? Ella llamó a aquellos señores que cuidaban de aquella iglesia que estaba medio en ruinas para que no vinieran algunos de estas corrientes que habían y destrozaran todo, ¿no? Pero ella siente la importancia de esta presencia, ¿no? Los monasterios como un lugar, no tanto, para ella no es tanto, porque tampoco va con la devoción de su época, ¿no? No es tanto el Santísimo expuesto, porque algunos conventos de carmelitas en algún momento dijeron, bueno, pues tener el Santísimo expuesto todo el día, etcétera, no es eso tanto, pero sí ese lugar donde está Jesús Eucaristía, reservado, pero que esté. Entonces dice, esto en particular es particular consuelo para mí, ver una iglesia más, cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad. Por lo tanto, ella siente que esto es un bien para... Bien, dicho esto, hay otras cosas. Ella tiene, por ejemplo, una experiencia interna, no solamente de conversión, sino hay un texto en una de sus cuentas de conciencia que es un texto muy bonito, es una experiencia de la redención de Cristo que me llega a mí. O sea, veis que para ella la Eucaristía no se queda fuera de ella, entra dentro de su propia vida, es fuera y dentro y fuera, las dos cosas, ¿no? Y, por ejemplo, dice, en el año 71, estando en Salamanca, el Domingo de Ramos, ¿no? Entonces ella cuenta cómo el Domingo de Ramos había una tradición en el convento de la Encarnación, etcétera, ¿no?, que tenía que ser como preparar, ella hace una relación muy interesante, ¿no?, era como prepararle la morada a Jesús, ¿no?, que entra triunfante, ¿no?, y que dice Jerusalén, mucha hosana, etcétera, pero luego tuvo que irse a comer lejos, dice ella, claro, fue a Betania, después de la entrada en Jerusalén fue a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro, ¿no? Dice, no le dieron ni siquiera de comer, tuvo que irse a comer fuera, ¿no? Y entonces dice que ella siempre, todos los años, el Día de Ramos, procuraba como prepararse para acogerle en su propia casa, ¿no? Y entonces ese día, comulgando, pues tuvo como una gracia mística, ¿no? Y dice, acabando de comulgar, quedé con gran suspensión, de manera que aún no podía pasar la forma. Y teniéndomela en la boca, verdaderamente me pareció, cuando torné un poco en mí, que toda la boca se me había henchido de sangre, y parecíame estar también el rostro y toda yo cubierta de ella, como que entonces acabara de derramarla al Señor. Me parece que estaba caliente y era excesiva la suavidad que entonces sentía, y díjome el Señor, hija, yo quiero que mi sangre te aproveche y no hayas miedo que te falte ni misericordia. El tema de la misericordia para Santa Teresa es muy importante. O sea, no son méritos nuestros, es el amor de Dios que se da. En la Eucaristía es el amor de Dios que se entrega. No es tanto nosotros que reparamos, que le reparamos a Él, es Él que nos repara a nosotros con su amor y con su misericordia. Es Él el que nos redime, es Él el que hace, no tanto nosotros, sino nosotros lo único que hacemos es disponernos, como Santa Teresa, que el viernes que llevaba días disponiéndose para esa celebración, para acogerle lo mejor que podía en sí, y lo que sintió es que mi sangre te aprovecha, y mi sangre te redime, y mi sangre
es todo para ti, porque mi misericordia es todo para ti. Entonces, esta es una experiencia, bueno, es un poquito más larga, pero a mí me parece muy importante, ¿no? Y dos pinceladas sobre el texto más largo que tiene Santa Teresa sobre la Eucaristía. El texto más largo lo tiene en el libro de Camino de Perfección. Son 3 capítulos del Camino de Perfección. En el Camino de Perfección es un libro que está escrito para enseñar a orar a las monjas. Entonces, hay textos ahí realmente muy interesantes sobre este orar. ¿Cómo orar, no? Porque vosotros sois adoradores, pero claro, es un camino de oración delante de la Eucaristía, ¿no? Entonces ella dice a las monjas cómo orar. Pues partiendo de su propia experiencia, dice: poneros sin más delante de Cristo y dejar que Él os enseñe. Poneros sin más delante de Cristo y dejar que Él os enseñe. Y ella dice: no os pido que tengáis muchas consideraciones y muchas reflexiones y muchas cosas, solo pido que le miréis. Solo os pido que le miréis. ¿Por qué? Porque en su época, como decía antes, la meditación, la reflexión, lo otro era leer, decir, hacer, etc. No. Solo pido que le miréis y que os dejéis enseñar por este maestro. Bien, este libro, junto con esto, ella dice, Él es el maestro que nos enseña a cómo tenemos que saber orar, ¿no? Y sobre todo, a cómo tenemos que relacionarnos como Él con el Padre. O sea, la oración para Santa Teresa no termina en Jesús. Jesús nos abre a la comunión con el Padre. Por lo tanto, la oración para Santa Teresa es una oración filial, trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama, pero no solamente nos ama Cristo, nos introduce en la Trinidad, nos ama el Padre. Y aquí es una de las cosas más curiosas, ¿no? Porque en esos capítulos, que es del 33, 34 y 35 del libro de Camino de Perfección, pues comenta, y no nos dejes danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, una de las características de esos capítulos es que lo interpreta, danos hoy nuestro pan de cada día, como la tradición de la Iglesia había interpretado desde hacía muchos siglos, es decir, de la Eucaristía. Claro, sin ignorar el otro pan que necesitamos, ¿no? En el capítulo 34, Santa Teresa, es muy curioso la reflexión que hace sobre el otro pan, ¿no? Ahora digo unas palabras, pero bueno, porque ella dice, el pan más importante que necesitamos para vivir, ¿cuál es? Es Jesús. Es Jesús. Y ese es el que tenemos que pedirle al Padre, por lo tanto, veis esta relación con el Padre, que no nos falte nunca, cada día, que ese pan no nos falte nunca. Dice, del otro pan que también necesitamos. Si nosotros nos preocupamos del primer pan, el Señor nos dará también el otro pan, dice ella. Y tenemos que pensar, bueno, sí, claro, pero las circunstancias, no. Tenemos que pensar que ella funda conventos sin renta, o sea, que vivían solo de limosnas. Las monjas que ella funda vivían solo de limosnas. Y entonces, hoy tienes para comer, pero mañana no sabes si tendrás. O sea, que la situación de precariedad en lo material era fuerte. Luego la convencieron que no se podía vivir así, porque al final las monjas ni rezaban, ni oraban, ni nada, y que había que tener rentas para poder tener un seguro mínimo para poder vivir. Pero cuando ella dice eso, no es en abstracto, ¿no? Que ya el Señor cuidará de nosotros, es en concreto que tenemos para comer hoy, pero no tenemos para comer mañana. Y sin embargo dice, el pan que tenéis que pedir, sí, es el de la Eucaristía.
que no os falte nunca ese pan de la Eucaristía. Claro, dice uno, pero si no comulgaban todos los días, pero al menos tener la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Y ella comulgaba todos los días. La Eucaristía es algo que la simple presencia de Cristo en la Eucaristía ya a Teresa le alimentaba, ¿no? Le alimentaba esa presencia, ¿no? Bueno, entonces ella, esta relación entre los dos panes, para ella es muy importante. ¿Cuál es el pan primero, no? Y también una de las cosas que comenta es, dánosle hoy, dice ella, dánosle hoy, es decir, que no nos falte nunca, Padre, esta presencia continua de Cristo entre nosotros, que es la presencia de la Eucaristía. Entonces, para ella, la Eucaristía, en este capítulo 33, es el don que el Padre nos hace. Por tanto, no se puede ver nunca la Eucaristía a Cristo solo, sino es el don, ver en la Eucaristía esa unidad, porque había comentado antes, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, y dice, Cristo le dice al Padre, en nuestro nombre, hágase tu voluntad, y lo dice también para Él. Cristo es aquel que vive siempre y solo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que venga y esté con nosotros y muera por nosotros. Y dice, pero, oh Padre eterno, ¿cómo has permitido eso con lo mal que le hemos tratado? Dice ella, ¿no? ¿Cómo has permitido eso? Dice, pero tu amor ha sido tan grande que has permitido que Cristo no solamente viniera y viviera, sino que se quedara entre nosotros a pesar de que nosotros maltratamos también ese sacramento de esa presencia de Cristo. Entonces es el sentido sacrificial, de alguna manera, ese Cristo que se entrega, que se entregó y se entrega continuamente por nosotros y que se pone en nuestras manos. Se entregó y se sigue entregando y se pone en nuestras manos, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con la Eucaristía? A veces es de amor, dice ella, y a veces de desamor. De amor y de desamor, porque no medimos hasta qué punto hay expresado en ese sacramento ese misterio del Padre y del Hijo, es decir, de Jesús, ¿no? Bien, dice, por ejemplo, oh válgame Dios, qué gran amor del Hijo y qué gran amor del Padre. Aún no me espanta tanto del buen Jesús, porque como había dicho, fiat voluntas tua, es decir, hágase tu voluntad, había lo de cumplir como quien es. Sí, que no es como nosotros, pues como sabe la cumple con amarnos como así andaba a buscar cómo cumplir con mayor cumplimiento, aunque fuese a su costa este mandamiento. Mas vos, Padre eterno, ¿cómo lo consentisteis? ¿Por qué queréis cada día ver en tan ruines manos a vuestro Hijo? Y ya que una vez quisisteis los tuviese y lo consentisteis, ya veis cómo le pararon. ¿Cómo puede vuestra piedad cada día, verle hacer injurias? ¿Y cuántas se debe hoy hacer a este Santísimo Sacramento? ¿En qué de manos enemigas suyas la debe de ver el Padre? Que de desacatos de estos herejes, ¿no? Señor, oh Señor eterno, ¿cómo aceptáis tal petición? O sea, que le pidamos que siga estando con nosotros cada día. Dice, pero Padre eterno, ¿cómo aceptas eso? Hay ahí como unos diálogos muy bonitos con Cristo y con el Padre, ¿no? O sea, pero la Eucaristía no vista solo relación con Cristo, Cristo presente y Cristo y yo, sino en la Trinidad, ¿no? Además, comentando este Padre Nuestro, unas cosas que dice Santa Teresa, quizá del Espíritu Santo, ahí en ese comentario habla menos, pero dice, necesariamente entre tal Padre y tal Hijo tiene que estar el Espíritu Santo, dice ella. Bueno. Hay otro texto muy bonito en este sentido, que es que está en un capítulo, en el capítulo 35, pero es el mismo tema, ¿no? Que yo digo que es como una plegaria eucarística, aunque sin la narración de la institución de la Eucaristía, ¿no? Pero ella dice, ¿no?, como oh Padre eterno, la plegaria eucarística siempre va dirigida al Padre. Nosotros muchas veces no caemos en la cuenta de eso, pero va dirigida al Padre por Jesucristo, ¿no? Entonces, ella tiene como habla al Padre y dice,
Cristo se ofrece por nosotros, se ofrece con nosotros, nosotros también tenemos que pedir al Padre por Él, dice, por Cristo. Tenemos que pedir al Padre por Cristo, ¿no? Para que no permita que Cristo sea maltratado, ¿no? De alguna manera por nosotros, ¿no? O sea, salir en su defensa, dice, ¿no? Frente al Padre, ¿no? Que el Padre no permita que Cristo sea maltratado por nosotros. Y es como una plegaria eucarística que empieza así: pues Padre Santo que estás en los cielos, ya que lo queréis y lo aceptáis, y claro está que no habíais de negar cosa que también nos está a nosotros, alguien ha de haber, como dije al principio, que hable por vuestro Hijo, pues Él nunca tornó por sí, ¿no? O sea, nosotros pedir por Cristo, ¿no? Pero no por Cristo en sí mismo, sino porque nosotros le tratemos y le acojamos, ¿no? Como tendríamos que acogerle. Este es un texto muy bonito, ¿no? En nombre del buen Jesús supliquemos a su majestad que pues no le ha quedado por hacer ninguna cosa haciendo a los pecadores tan gran beneficio como este, que quiera su piedad y se sirva de poner remedio para que no sea tan maltratado. Esto es, y que pues su santo Hijo puso tan buen remedio para que en sacrificio le podamos ofrecer muchas veces, que valga tan precioso don para que no vaya adelante tan grandísimo mal y desacatos. Antes hablaba Juan Antonio de los males de este mundo, ¿no? Y desacatos como le hacen los lugares donde estaba este sacratísimo sacramento entre estos luteranos, deshechas las iglesias, perdidos tantos sacerdotes, quitados los sacramentos. No lo hagáis por nosotros, Señor, que no lo merecemos, hacedlo por vuestro Hijo. O sea, cuando nosotros pedimos al Padre, no es por nuestros méritos, de nuevo, sino por Cristo, ¿no? Pero esto es una relación trinitaria, que eso está en la plegaria eucarística, ¿no? O sea, es siempre por Cristo, pero pedimos para nosotros, ¿no? Al Padre. Y esto es algo que aparece en Santa Teresa, ¿no? Y yo creo que tendría que ayudarnos mucho a la hora de ver y de revisar nuestra piedad eucarística, ¿no? Que a veces es simplemente Cristo y yo y Cristo, ¿no? O los males del mundo, pero no abiertos a esto que es Cristo, que es la comunión con el Padre, ¿no? Bueno, y solamente una última cosa, porque ella habla, en estos capítulos habla de cómo muchas veces los males corporales, ¿no? Como incluso estando enferma, bueno, la relación con la Eucaristía y la enfermedad para ella es muy importante, ¿no? Como a veces para comulgar, como tenía vómitos por la mañana, pues tenía que provocarse el vómito por la noche para poder comulgar al día siguiente, ¿no? Pero dice como muchas veces comulgando me sentía curada de los males corporales, por lo tanto del cuerpo, pero también de los males del alma, ¿no? Esto también es muy importante. O sea, Jesús, Eucaristía, que es médico del cuerpo y del alma, ¿no? Y bueno, solamente otra cosa, y ya con esto acabo, que una de las cosas que dice también es como muchas personas pues les parece que es mucho más importante cualquier otra cosa espiritual menos la Eucaristía, ¿no? También es una de las cosas que dice, ¿no? Claro, pues sobre todo en su tiempo, que no se daba tanta importancia a eso, ¿no? Pero hay un texto que dice, ¿no? Algunas personas prefieren un cuadro de Cristo a Cristo Eucaristía, ¿no? Dice, porque les parece que le ven más real. Dice, pero Cristo Eucaristía es la realidad. Dice, aunque está como disfrazado, ¿no? Está como disfrazado para que su divinidad no nos asuste, ¿no? Está como disfrazado, ¿no? Es el sacramento. Y entonces dice, mas acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, procurad cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma y miraros al corazón. Que yo os digo, y otra vez lo digo, y muchas lo querría decir, que si tomáis esta costumbre todas las veces que comulguéis
y procurad tener tal conciencia que os sea lícito gozar a menudo de este bien, que no viene tan disfrazado, que, como he dicho, de muchas maneras no se dé a conocer conforme al deseo que tenemos de verle. O sea, que si tú realmente estás presente a Él, pues Él se te manifestará, aunque venga disfrazado en el sacramento, como os he dicho, ¿no? A veces las fundaciones, a veces las palabras que tenía que decir, era después de comulgar, ¿no? O sea, no viene tan disfrazado, ¿no? Y dice aquí, precisamente en este texto, como ella, bueno, más bien no dice ella, dice, sé de una persona que muchas veces, después de comulgar, le gustaba imaginarse a sí misma, de nuevo, como había dicho en el libro de la vida, como la Magdalena a los pies de Jesús, pidiendo que me enseñara, o que le enseñara, porque habla como en tercera persona, ¿no? Y no querría nunca levantarse de estar ahí a los pies de Cristo, arrepentida de sus culpas, por lo tanto, no tanto para remediar los males de los demás, sino los propios, ¿no? Y pidiendo que le enseñara, ¿no? Y entonces esto creo que es muy importante de la enseñanza de Santa Teresa, ¿no? La Eucaristía como esa comunión con Cristo. Cuando dice también en otro sitio, estar a solas, y cuando no comulguéis y oyereis misa, podéis comulgar espiritualmente, que es grandísimo provecho, y hacer lo mismo de recogeros después en vos, que es mucho lo que se imprime el amor así de este Señor. Por lo tanto, el momento de comulgar, pero la vida entera es como, tendría que ser, ¿no? Como una comunión espiritual con Cristo, ¿no? Vivir siempre con esa realidad de Cristo, que es la fuente de nuestra vida, el alimento de cada día. Bueno, ya hemos empezado un poco tarde y he acabado también tarde yo.